Mi hijo de 7 años me advirtió sobre mi esposo. Su voz temblorosa me despertó más que cualquier alarma. Mami, mi papá tiene una novia, y cuando te vayas de viaje, va a quitarte todo tu dinero. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Laura tenía 39 años, una mirada cálida que escondía una mente afilada y una vida que, desde afuera, parecía estar bajo control. Su casa en una zona residencial de Cuernavaca era ordenada, moderna, con paredes blancas y aromas suaves que siempre recordaban al hogar. Trabajaba como consultora financiera para una firma internacional, un trabajo exigente pero bien pagado que le permitía pasar mucho tiempo con su hijo, Daniel. Esa noche, había terminado de revisar un informe para una reunión importante en Guadalajara. Su viaje estaba programado para el martes a primera hora. Estaba empacando ropa formal mientras Daniel, su hijo de 7 años, jugaba con un rompecabezas en la alfombra. Era un niño dulce, sensible, con una inteligencia que muchas veces asombraba incluso a sus profesores. Laura dobló una blusa blanca y le dijo a Daniel desde el closet: «Recuerda que el martes te vas a quedar con tu papá, ¿sí? Solo serán 2 noches». Daniel no respondió. Se limitó a encajar una pieza del rompecabezas en silencio. Laura lo notó extraño, pero pensó que estaba concentrado. Después de todo, a veces a los niños no les gusta que sus madres se vayan. Esa noche, ya en pijama, Daniel le pidió que se quedara con él un rato más antes de dormir. Se acostó junto a ella, acomodó su cabeza en su pecho y permaneció en silencio durante varios minutos. Hasta que dijo algo que partió la noche en 2. «Mami», susurró sin mirarla. «Mi papá tiene una novia». Laura se quedó inmóvil. Pensó que no había escuchado bien. «¿Qué dijiste, amor?» «Que mi papá tiene una novia. Habló con ella por teléfono anoche cuando creyó que yo dormía. Estaba en el estudio. Le dijo que cuando tú te vayas de viaje, van a ir al banco y van a hacer lo del dinero». Laura sintió que algo muy frío le bajaba por la espalda. Tragó saliva con dificultad. «¿Qué escuchaste exactamente, Daniel?» «Y él le dijo a esa señora que tú ibas a estar fuera, que tenían 3 días para hacer todo». Ella se rió y dijo que por fin iban a estar tranquilos. Laura abrazó a su hijo sin decir una palabra. Sintió como el corazón le latía con fuerza. Podía oírlo dentro de su pecho, como si se tratara de una advertencia urgente. Daniel se quedó dormido pronto. Pero Laura no pegó un ojo esa noche. A las 3 de la madrugada, se levantó y bajó a la cocina a preparar café. Encendió la luz tenue del comedor y abrió su computadora portátil. Buscó entre sus correos un archivo que había recibido hacía un par de semanas. Era un escaneo de unos documentos que Eduardo le había pedido firmar después de su cirugía de vesícula. Él había dicho que eran para actualizar sus seguros. Lo encontró. 5 páginas, letras pequeñas, términos legales confusos. Pero un encabezado llamó su atención de inmediato. Poder notarial general con facultades amplias. Su estómago se encogió. Clic, abrió otro documento. Autorización de administración de bienes y propiedades ante contingencia médica. Le temblaban las manos. Recordó la tarde en que firmó esos papeles. Aún tenía puntos de la operación. Eduardo había sido amoroso, atento, le sirvió el té, le acercó los papeles y le dijo: «Solo es un trámite, por si acaso. Quiero poder ayudarte si te llegara a pasar algo». Ahora esas palabras sonaban con una doble intención aterradora. Laura cerró la laptop. Caminó en círculos por la cocina como una prisionera buscando la salida. Su esposo, el hombre que le juró amor eterno, estaba tramando algo a sus espaldas con otra mujer, y su hijo había sido el testigo accidental. A las 4:30 de la mañana, revisó la maleta. Todo estaba empacado. Pero ahora la idea de salir de la ciudad le generaba pánico. En lugar de dormir, abrió su libreta de trabajo y comenzó a escribir una lista con preguntas. ¿Desde cuándo tienen una relación? ¿Quién es ella? ¿Por qué quiere quitarme el dinero? ¿Qué tan grave es lo que firmé? ¿Estoy legalmente en peligro? Al amanecer, Eduardo se levantó como si nada. Besó a Laura en la frente. Preparó café. ¿Ya empacaste todo?, preguntó. Sí, respondió ella, observando cada gesto, cada palabra,
como si estuviera frente a un extraño. ¿A qué hora sales el martes? Mi vuelo es a las 6:10. Tengo que salir de casa a las 4:30. Eduardo asintió. Luego, sin disimular, le preguntó: ¿regresas el jueves o el viernes? Laura sintió una punzada en el pecho. Respiró hondo y dijo: el viernes por la noche. Perfecto. Y sonrió. Esa sonrisa fue la confirmación. Mientras Daniel desayunaba, Laura lo observaba con ternura y rabia. No contra él, sino contra sí misma. Había ignorado señales, pequeñas ausencias, excusas absurdas. Eduardo había pasado más tiempo en reuniones, había empezado a recibir llamadas en la terraza, había cambiado las contraseñas del celular. Pero jamás imaginó algo tan bajo. Por la tarde, aprovechó que Eduardo fue al supermercado y llamó a Elena, una excompañera de la universidad que ahora era abogada. Le pidió una cita urgente. A las 7 en punto, Laura entró al despacho de Elena, en un edificio discreto del centro. ¿Tienes los documentos que firmaste?, preguntó su amiga. Laura abrió su bolsa y sacó una carpeta con las impresiones. Elena los leyó en silencio durante varios minutos. Laura, esto es grave. ¿Qué significa? Le diste acceso total. Tu esposo puede tomar decisiones legales, financieras y médicas en tu nombre. Si él dice que no estás en condiciones mentales de manejar tus bienes, puede actuar por ti. Incluso vender tu casa. Laura sintió náuseas. ¿Y puede hacerlo sin que yo esté? Sí. Y si ya lo tiene planeado, ese viaje que vas a hacer es el momento perfecto. No va a perder tiempo. Va a mover todo mientras tú estás fuera. Tengo que anular esto, Elena. Puedo ayudarte, pero necesitamos hacerlo con discreción. ¿Estás dispuesta a cancelar tu viaje? Por supuesto que sí. Bien. Vamos a hacer dos cosas. Primero, revocar legalmente el poder notarial. Segundo, notificar al banco y restringir cualquier movimiento no autorizado en tus cuentas. Pero necesitamos pruebas de sus intenciones. ¿Tienes alguna grabación, mensaje, algo que lo involucre? Laura negó con la cabeza. Mi hijo lo escuchó. Le contó a la mujer que iban a aprovechar mi ausencia para hacer todo lo del banco. Elena se quedó pensativa. ¿Tu hijo estaría dispuesto a contarlo frente a un juez, si esto escala? Daniel tiene 7 años. No quiero exponerlo. Entonces hay que ser inteligentes. Vamos a preparar la revocación y cerrar todas las vías antes de que él actúe. Laura salió del despacho con un plan. Al llegar a casa, Eduardo le esperaba en la sala con una copa de vino. ¿Estás tensa? ¿O es por el viaje? Ella lo miró. Forzó una sonrisa. Sí. Es el estrés del trabajo. No dormí bien. Tranquila, amor. Todo va a estar bien. Confía en mí. Laura pensó, eso ya no puedo hacerlo. Al acostarse, Laura se quedó mirando el techo durante horas. Daniel dormía tranquilo en la habitación de al lado. Lo había salvado sin darse cuenta. Un susurro a tiempo había detenido un terremoto. Y en su interior, lo sabía, la calma que estaba viendo, era apenas la antesala del desastre. Lo que no sabía aún, era que la amante de Eduardo no solo planeaba robarle el dinero. También planeaba quedarse con su hijo. A las 6 de la mañana, Laura seguía despierta. Estaba sentada frente a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas y el café frío en una taza que no había tocado. Escuchaba el tic-tac del reloj de pared como si fuera una cuenta regresiva. Tenía la mirada fija, inmóvil, como si su mente estuviera atrapada en un pensamiento del que no podía salir. Daniel seguía dormido. Eduardo, también. Todavía no era hora de que se despertara para salir al trabajo. Laura sabía que no podía mostrar ni una sola fisura. Si él sospechaba algo, el plan que estaba armando con Elena podía venirse abajo. Cualquier error podía costarle no solo el dinero, también a su hijo. Se levantó y caminó hacia la entrada. Recogió el periódico del suelo y, al abrir el buzón, vio un sobre blanco entre la correspondencia. No tenía remitente visible, pero el sello en una de las esquinas lo delataba: Notaría Pública 32, Cuernavaca, Morelos. Sintió un vuelco en el estómago.
Entró a casa como si sostuviera una bomba en las manos. Abrió el sobre con cuidado y extrajo una copia de un acta notarial. En la esquina inferior derecha, 2 nombres firmaban como testigos autorizados: Eduardo Ríos Hernández y Silvana Armenta Ortiz. Ese nombre era un cuchillo que acababa de cortar cualquier esperanza de que todo fuera un malentendido. La lectura era clara. El documento, fechado semanas atrás, confirmaba la validación del poder notarial. Silvana no solo era la amante. También era la mujer que había ayudado a su esposo a legalizar un arma en su contra. Laura bajó el papel con lentitud. Lo apoyó en la mesa, como si le pesara toneladas. Su celular vibró. Un mensaje de Elena: ya contacté al especialista. Tiene agenda esta tarde. Prepárate para actuar. Laura levantó la vista. Sus ojos ahora no tenían miedo. Tenían furia. A las 8 de la mañana, cuando Eduardo bajó a desayunar, Laura estaba lista. Vestida con ropa de oficina, con su computadora en la mochila y una sonrisa serena en el rostro. Eduardo la observó con atención, como si midiera cada detalle. ¿Tienes reunión hoy?, preguntó él, con voz amable. Con el equipo de Guadalajara. Preparando todo para el viaje. ¿Y a qué hora vuelas el martes?, insistió, revolviendo el café con lentitud. A las 6:10 de la mañana. Tengo que salir de casa a las 4:30. Eduardo asintió, tomando un sorbo. No la miró directamente. Pero Laura notó el leve movimiento de sus labios, como si hubiera esbozado una sonrisa mínima, casi imperceptible. ¿Ya hiciste check-in?, añadió. Todavía no. Lo haré esta noche. ¿Por qué? Por nada. Solo quería saber si necesitabas que te lleve al aeropuerto. Laura le sostuvo la mirada. No bajó los ojos. Quería que él supiera que confiaba en él, aunque por dentro, cada célula de su cuerpo gritaba lo contrario. Te aviso si necesito ayuda, respondió, y se llevó la taza a los labios. Cuando Eduardo salió, Laura cerró la puerta con seguro. Luego se dejó caer contra la pared. Respiró hondo. Se obligó a no llorar. Ese día no era para lágrimas. Era para estrategia. A las 11:30 llegó al despacho que Elena le había indicado. La recibió un hombre de unos 50 años, pelo gris y rostro severo. Se llamaba Fernando Mendoza, abogado especializado en patrimonio familiar y prevención de fraude doméstico. He leído el caso. Su situación es más común de lo que cree, pero eso no lo hace menos peligroso. Laura se sentó frente a él, aún con el sobre de la notaría en las manos. ¿Qué tan grave es? Fernando tomó los documentos, los leyó y levantó la vista. Su esposo tiene control total sobre sus bienes. Puede vender su casa, mover sus cuentas, incluso firmar decisiones médicas por usted. Legalmente, tiene en sus manos su vida entera. Laura sintió un vacío en el estómago. ¿Y puede declarar que estoy incapacitada? Sí. En caso de enfermedad mental o física, con un certificado médico y el poder actual, puede solicitar una declaración de incapacidad. Y si usted está fuera del estado, es incluso más fácil ejecutar el proceso sin oposición inmediata. Laura apretó los puños sobre la mesa. ¿Puede encerrarme en una clínica? Sí. Y no necesitaría su consentimiento. Bastaría con una orden médica y su firma como apoderado. Fernando hizo una pausa. ¿Tiene algún indicio de que eso podría estar en sus planes? Laura le contó sobre Silvana. Sobre el papel del buzón. Sobre lo que Daniel había escuchado. Fernando anotó cada detalle. Entonces, sí. Está en marcha. Laura tragó saliva. ¿Qué puedo hacer? Fernando giró su monitor. Le mostró un plan dividido en 3 fases. Primero, vamos a revocar el poder notarial. Tengo contacto directo en la Notaría Pública 17. Si firmamos hoy, mañana su esposo recibirá la notificación formal. Pero eso puede alertarlo. Laura lo miró con preocupación. ¿Y si eso lo hace reaccionar? Por eso el segundo paso es vital. Vamos a eliminar su acceso como cotitular en todas sus cuentas. Hoy mismo. Las moveremos a nuevas cuentas a su nombre exclusivo. Con protección. ¿Y el tercero?
Necesitamos una prueba sólida de su intención. Una grabación, un intento fallido, algo que demuestre que su esposo actuó con premeditación. Fernando entrecerró los ojos. ¿Estás dispuesta a fingir que haces el viaje? Laura asintió sin dudar. Lo que sea para proteger a mi hijo. Fernando sonrió por primera vez. Bien. Entonces jugaremos al mismo juego, pero con mejores cartas. Esa noche, Laura cenó con Eduardo y Daniel como si nada ocurriera. Eduardo se mostraba más atento de lo habitual. Contó chistes en la mesa. Se ofreció a empacar algunas cosas para el viaje. Acarició el cabello de Laura con suavidad. Ella lo dejó hacer. Cada caricia era un disfraz. Cada sonrisa, un arma. ¿Recuerdas los papeles que firmaste hace semanas? Preguntó Eduardo al terminar la cena. Me habló el notario. Dijo que hay unos detalles que actualizar. ¿Puedes pasar por la notaría mañana? Laura sintió un estremecimiento. Se levantó con la excusa de lavar los platos. Mañana no puedo. Tengo el día lleno. Mejor después del viaje. El notario dijo que es rápido. Solo es una firma. Tú solo ve. Prefiero hacerlo con calma, cuando regrese. Hubo un silencio tenso. Eduardo dejó los cubiertos sobre la mesa, más fuerte de lo necesario. Como quieras. Laura se giró para ocultar su rostro. Cerró los ojos y apretó los dientes. Sabía que había herido su plan. Y también sabía que ahora él empezaría a desesperarse. A la mañana siguiente, Laura ejecutó el plan con Fernando. Firmó la revocación del poder, cambió sus cuentas, y transfirió todos sus ahorros a una cuenta exclusiva con medidas de seguridad. Incluso protegió el fondo educativo de Daniel, que Eduardo había ayudado a crear. Cuando terminó, Fernando la miró con seriedad. Desde hoy, él ya no tiene control sobre ti. Pero todavía no lo sabe. Y cuando lo descubra, no va a reaccionar bien. Laura miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su rutina. Pero dentro de ella, todo era guerra. ¿Y si intenta algo con Daniel? ¿Si quiere llevárselo? No puede. Legalmente, la patria potestad es compartida. Pero si lo que me dijiste es cierto, creo que él y Silvana tienen algo más en mente. Laura giró hacia él. ¿Qué cosa? Fernando la observó con gravedad. ¿Y si su plan es hacerte pasar por inestable para reclamar la custodia? Laura no respondió. Las palabras flotaron como veneno en el aire. Esa noche, mientras empacaba fingiendo prepararse para el viaje, Laura encontró una tarjeta escondida entre los documentos de Eduardo. Era de una clínica psiquiátrica privada. En el reverso, anotada a mano, había una fecha, miércoles 10, 9 de la mañana. Y un nombre, doctora Carolina Beltrán. Laura sintió el mundo moverse bajo sus pies. Eso era lo que planeaban. Ella saldría de viaje el martes. Y el miércoles, Eduardo la declararía inestable ante una psiquiatra cómplice. El jueves, probablemente, ya no tendría ni casa, ni cuentas, ni hijo. Miró a Daniel, que dormía con su peluche entre los brazos. Se sentó junto a él, le acarició el cabello y juró en silencio que no permitiría que lo tocaran. Laura ya no era solo una madre engañada. Ahora era una mujer en guerra. Y había aprendido rápido a pelear con inteligencia. La noche anterior había sido crucial. Entre los documentos de Eduardo, escondida en el bolsillo interior de una carpeta, encontró la tarjeta de una clínica psiquiátrica privada con una cita programada, miércoles 10, 9 de la mañana, con la doctora Carolina Beltrán. Lo que significaba que su esposo tenía pensado presentarla como inestable ante un profesional, probablemente manipulado o comprado. Estaba claro. Ese era el siguiente paso, desaparecerla legalmente. Convertirla en alguien incapaz, inhabilitarla y después, quedarse con todo. Y con Daniel. El siguiente paso era saber con quién estaba trabajando Eduardo. Tenía nombre y apellido, Silvana Armenta Ortiz. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Saber quién era, qué hacía, qué conexiones tenía. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esa telaraña. Después de dejar a Daniel en la escuela, se sentó en el asiento del conductor y sacó su teléfono. Abrió el navegador y escribió,
Silvana Armenta Ortiz. Aparecieron resultados dispersos, un perfil de LinkedIn, algunos registros notariales y una mención en el sitio web de una consultora financiera, Armenta y Asociados. Hacía clic en cada enlace como quien desactiva minas explosivas. En el sitio de la consultora encontró una fotografía, Silvana, con traje beige, sonrisa impecable y la arrogancia marcada en los ojos. En la descripción se leía, socia fundadora, especialista en patrimonio personal, gestión de bienes y reestructuración de fondos familiares. Laura tragó saliva. Volvió a mirar la dirección, Avenida Río Mayo, segundo piso. Entonces recordó. Eduardo solía decir que tenía reuniones en el despacho de unos clientes en esa misma avenida. Incluso había llevado a Daniel alguna vez, según le había contado. Laura pensó que era un banco. Ahora entendía todo. Silvana no era nueva en la vida de Eduardo. Ni era solo una consultora. Algo dentro de Laura le decía que ese rostro no era del todo ajeno. Volvió a Internet, esta vez a Facebook. Escribió el nombre completo. Había una cuenta privada, sin publicaciones visibles. Solo una foto de perfil, Silvana de espaldas, frente a un ventanal con vista a la ciudad. El tipo de imagen que no muestra, pero insinúa. Decidió ir más atrás. Buscó fotos antiguas en su propia computadora. Álbumes digitales olvidados. Eventos, reuniones, fotos de la boda, de la luna de miel. Nada. Hasta que encontró una carpeta que Eduardo le había enviado una vez, llamada Universidad. La abrió. Y ahí estaba. Silvana. Mucho más joven, con el cabello más largo, sentada junto a Eduardo en una fiesta universitaria. En otra foto, estaban abrazados. En una más, se besaban. Laura soltó el teclado. Respiró hondo. Las fotos tenían fecha del 2003. Silvana no era solo una amante. Fue su exnovia. La mujer que Eduardo amó antes de conocerla a ella. Y ahora había vuelto. Laura se quedó sentada en el comedor, sola, con la laptop frente a ella, mirando la pantalla como si fuera una traición grabada. Sentía una mezcla de furia, miedo, impotencia, y algo más peligroso, sed de justicia. Horas más tarde, Daniel llegó del colegio. Estaba alegre, traía dibujos nuevos en la mochila. Laura intentó actuar con naturalidad mientras le servía la merienda. «Mami, ¿puedo contarte algo? Pero prométeme que no te enojas». «Claro, mi amor, dime». Daniel jugueteaba con su vaso de leche. «Papá me dijo algo, que cuando tú te vayas de viaje, él me va a llevar a vivir con él y con Silvana. Que vamos a tener un perrito. Que ella cocina rico. Y que allá hay una cama solo para mí». Laura sintió que se le helaban los dedos. «¿Te dijo eso?» Daniel asintió. «Y dijo que tú vas a estar muy ocupada, que trabajarás lejos. Y que él me va a cuidar mejor. Pero yo quiero vivir contigo. ¿Tú te vas a ir?» Laura abrazó a su hijo y lo besó en la cabeza. «No, mi amor. Yo no me voy. No te preocupes. Nadie te va a separar de mí». Daniel no entendía la gravedad de sus palabras, pero Laura sí. Ese era el plan completo. No solo quitarle sus bienes. También borrar su presencia de la vida de su hijo. A las 9 de la noche, Eduardo llegó a casa. Se le notaba apurado, nervioso. Traía una bolsa de pan y una botella de vino. Intentó mostrarse cariñoso. Le habló a Laura como si fueran novios otra vez. «Estás hermosa hoy», le dijo mientras ella lavaba los platos. «Y gracias», respondió sin mirarlo. «He estado pensando», añadió. «¿Y si después del viaje planeamos una escapada? Tú y yo. Sin trabajo. Sin el niño. Solo nosotros». Laura sonrió de lado. «¿Por qué tan romántico de pronto?» Eduardo la miró con esa sonrisa forzada que ya no podía sostener. «Porque te amo, Laura. Y a veces siento que estamos distantes». «¿Yo distante? Qué raro». «¿Lo estás?» «Tal vez solo tengo mucho en qué pensar». En ese momento, el celular de Eduardo vibró. Lo tenía en la repisa de la cocina. La pantalla se encendió. Laura alcanzó a leer un nombre antes de que él lo tomara.
Silvana. Eduardo lo bloqueó de inmediato. ¿Quién era?, preguntó Laura, como si no hubiera visto nada. Un cliente. De la oficina. Laura lo miró en silencio. Lo dejó pasar. No era el momento de enfrentarlo. Cuando Eduardo se fue a la ducha, Laura tomó su celular. Se encerró en el baño de visitas, marcó el número de Elena y habló con tono bajo. Ya tenemos lo que necesitábamos. No solo quiere robarme. Quiere quedarse con mi hijo. Y Silvana es parte de todo. Era su novia en la universidad. Tienen años de relación. ¿Tienes alguna prueba más directa?, preguntó Elena. No. Pero puedo conseguirla. Entonces hazlo. Graba lo que puedas. Conversaciones, mensajes, cualquier cosa. Esa misma noche, Laura activó la grabadora de voz del teléfono y la dejó encendida en la sala mientras ella se hacía la dormida en el sofá. A las 11:07, Eduardo llamó por altavoz. «Hola, preciosa», dijo él, en voz baja. «¿Está dormida?», preguntó Silvana, desde el otro lado. «Sí. Y no sospecha nada. Ya todo está listo. En 48 horas será nuestro». «¿Estás seguro de que el notario aceptará la transferencia?». «Claro. Él cree que es por una reestructuración familiar. Ya firmó la autorización cuando la operaron. Ni siquiera lo notó». «¿Y la casa?». «También. Pero lo hicimos a través de la inmobiliaria. Mi cuñado ya recibió el adelanto. Solo falta firmar el acta». «Perfecto. Quiero verte mañana. Tengo algo que enseñarte». «¿Qué?». «Te lo muestro en persona. Pero te adelanto que es de encaje rojo». Laura contuvo la respiración. Sabía que debía guardar cada segundo de esa conversación. La grabadora siguió funcionando hasta que colgaron. Al día siguiente, Laura llevó la grabación a Fernando. El abogado la escuchó con atención, anotando fechas y nombres. «Bien», dijo él al terminar. «Ya tenemos pruebas de premeditación. Y de una transferencia de bienes en curso». «¿Mencionó una inmobiliaria?». «Sí. Y que su cuñado ya recibió el adelanto. Voy a investigar la razón social». Esa tarde, Fernando llamó a Laura desde su oficina. «Lo encontré. La inmobiliaria se llama Propiedades del Sur. Está registrada a nombre de un tal Diego Armenta Ortiz, hermano de Silvana». Laura sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Están vendiendo mi casa a una empresa fantasma creada por la familia de su amante». «Sí. Pero si actuamos ahora, podemos frenarlo. Necesitamos presentar una medida precautoria y una solicitud urgente de revisión de propiedad por vicio de consentimiento. Hoy mismo. Hazlo». Fernando ya tenía todo preparado. Esa noche, Laura llegó a casa, fingió haber reservado el taxi para el aeropuerto, dejó una maleta vacía al pie de la escalera y abrazó a Daniel con fuerza antes de acostarlo. No dijo adiós. Solo le susurró al oído: «Mañana todo va a estar bien». Mientras Eduardo dormía, Laura envió un mensaje a Elena y Fernando. Estaba lista para el siguiente paso: fingir su salida y ver cómo caía la trampa. Lo que Eduardo no sabía era que ya estaba siendo observado. Y que su propia boca había acabado su ruina. Laura abrió los ojos antes que la alarma sonara. Eran las 4:12 de la madrugada. La oscuridad en el cuarto era absoluta, pero dentro de ella había una claridad que no conocía, la certeza de que estaba a punto de cambiarlo todo. Se levantó en silencio, se vistió con los mismos pantalones de mezclilla y camisa que había dejado la noche anterior junto a la cama, tomó la maleta vacía que había colocado al pie de la escalera y bajó sin hacer ruido. Eduardo dormía en la habitación contigua, como si al día siguiente estuviera previsto celebrar una victoria silenciosa. Creía que todo ocurriría según su plan: Laura fuera de la ciudad, la casa lista para ser transferida, las cuentas a punto de ser vaciadas, el hijo alistado para ser llevado con él. Y una nueva vida con Silvana como broche final. Pero todo eso era una mentira cuidadosamente montada. Laura dejó la maleta dentro del maletero de su coche. Encendió el motor, puso el navegador para marcar dirección al aeropuerto y salió del fraccionamiento sin mirar atrás. A unas 4 calles, detuvo el coche,
Apagó las luces y se estacionó en una pequeña cochera trasera que Fernando le había asignado. Era una propiedad discreta, alejada de los ojos de curiosos, y que el abogado utilizaba para casos delicados como el suyo. Allí, dentro de una casa pequeña que funcionaba como centro de monitoreo legal, Fernando ya la esperaba. ¿Todo bien?, preguntó, abriendo la puerta. No dormí, pero estoy lista, respondió Laura mientras entraba. El lugar tenía un escritorio con 2 laptops abiertas, una cafetera funcionando y un monitor central conectado a cámaras de vigilancia. Fernando le ofreció una taza de café, pero ella apenas lo tocó. Toda su atención estaba en las pantallas. ¿Tienes claro lo que vamos a hacer?, preguntó él. Laura asintió. Vamos a esperar a que actúe. Exacto. Tus cuentas ya están bloqueadas. El poder notarial revocado. El banco fue notificado. Todo está legalmente blindado. Ahora lo importante es que él se descubra solo. A las 8:03 de la mañana, Eduardo envió el primer mensaje. Amor, ¿ya abordaste? ¿Todo bien? Laura lo ignoró. A las 8:47 llegó otro. ¿Me avisas cuando aterrices? Quiero saber que estás bien. Fernando anotó la hora. Cada mensaje sería parte de la línea de tiempo legal que armarían después. A las 9:10, una de las cámaras conectadas a la sucursal bancaria captó movimiento. Eduardo entraba por la puerta principal, con traje gris claro, una carpeta negra bajo el brazo y una expresión de seguridad en el rostro. Silvana lo esperaba afuera en un coche blanco, estacionado en doble fila, mirando su celular. Ahí está, murmuró Laura, sin quitar la vista de la pantalla. Vamos a ver cuánto tarda en romper el personaje, dijo Fernando, activando la grabación. Eduardo se acercó a la zona de atención a ejecutivos. Mostró su identificación y entregó los documentos. La cámara enfocaba desde un ángulo discreto. La conversación se escuchaba parcialmente por el micrófono ambiental que el banco autorizó grabar para casos legales. Como apoderado legal de la señora Laura Ortega, quiero disponer de los fondos de la cuenta número. La ejecutiva, una mujer de unos 40 años, revisó en su computadora. Su rostro cambió. Levantó la vista con prudencia. Un momento, por favor. Llamó a su superior. Un hombre alto, con gafas, apareció tras el cristal. Revisó los papeles. Luego asintió con gesto seco. Tomó el teléfono y marcó una extensión. Eduardo frunció el ceño. Cruzó los brazos. ¿Hay algún problema?, preguntó con voz tensa. Solo estamos verificando la información, respondió el gerente. Silvana bajó del coche y se acercó a la puerta. Se asomó, nerviosa. Caminó de un lado a otro mientras revisaba el reloj. En la cámara se escuchó cuando Eduardo murmuró entre dientes. Esto debía estar listo hoy. Mi esposa está fuera de la ciudad. Laura sintió como su corazón se aceleraba. Escuchar esas palabras de su boca era como tener una confirmación escrita. El gerente volvió con la carpeta en mano. Señor Ríos, le informo que el poder notarial ha sido revocado hace menos de 24 horas. Además, su acceso como cotitular fue retirado. Usted ya no tiene autorización para hacer ningún movimiento en estas cuentas. Eduardo palideció. Eso es imposible. Y le repito, señor. Usted no tiene autorización legal. Y los documentos que presentó están invalidados. Que esto es una locura. Que ella firmó esto. Soy su esposo. El sistema ya fue actualizado. La información no admite excepciones. Eduardo alzó la voz. Golpeó la mesa. Ustedes no saben con quién están tratando. La ejecutiva se levantó de inmediato. El gerente presionó un botón bajo el escritorio. Seguridad se acercó por el pasillo. Silvana entró al banco justo en ese momento. ¿Qué está pasando?, dijo en voz alta, acercándose a Eduardo. Nos están negando el acceso. Dicen que revocó todo, respondió él, fuera de sí. ¿Pero no dijiste que ya estaba hecho? Lo estaba. Que ella firmó. Lo firmó cuando estaba recuperándose. ¿Y cómo pudo anularlo tan rápido? ¿Quién la ayudó? No lo sé. Pero esto tenía que hacerse hoy.
Laura escuchaba cada palabra desde la laptop. Fernando grababa todo en tiempo real. Todo lo que necesitaban para una demanda por intento de fraude estaba ahí: audio, video, fechas, documentos revocados. Eduardo y Silvana, expuestos en su desesperación. En la pantalla, el gerente hizo un gesto con la mano. Eduardo fue escoltado hacia la salida. Silvana salió antes que él, hablando por teléfono, agitada. Fernando pausó la grabación. Eso fue perfecto. Laura se llevó las manos a la cara. No lloró. Pero el peso emocional era aplastante. Verlo, oírlo, saber que realmente había intentado ejecutarlo todo, dolía más que cualquier traición imaginada. A las 11:02, el celular de Laura vibró. Era Eduardo. No contestó. Vibró de nuevo. Luego otro número. Luego un mensaje. ¿Dónde estás? ¿Por qué hiciste esto? Hablamos ahora. Fernando la miró. No contestes. Deja que hable con la nada. Cada llamada, cada mensaje desesperado es prueba de su conocimiento del plan. Y de tu posición clara como víctima. Laura respiró profundo. ¿Y si va a casa? ¿Qué es lo que esperamos? Ya tenemos cámaras ocultas activadas. Y tú no estás allá. Tienes coartada. Cada minuto de este día está documentado. A las 12:21, una alerta saltó en la pantalla. Eduardo estaba frente a su casa. Tocaba la puerta. Golpeaba con insistencia. Luego caminó en círculos, sacó su celular y llamó de nuevo. Laura. Contesta. ¿Dónde estás? ¿Hablaste con alguien? ¿Quién te llenó la cabeza? Laura lo observaba desde la pantalla. Ahí estás, murmuró. El hombre que decía amarme. Eduardo se sentó en las escaleras, con el teléfono pegado al oído, respirando agitado. Silvana llegó minutos después. Salió del coche y discutió con él. La cámara captó los gestos, ella gritando, él lanzando el teléfono al suelo. Parecían una pareja en caos. La máscara de perfección se había roto. Y lo que quedaba era un desastre que ya no podían controlar. A las 14:30, se marcharon. Fernando apagó el monitor. Laura, esto es suficiente para presentar una denuncia por intento de fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y uso indebido de poder notarial. Y si el juez lo aprueba, puede solicitar una medida de protección y una orden de alejamiento inmediata. Laura miró la pantalla en negro. Ya no tenía miedo. Quiero hacerlo. Hoy. Fernando asintió. Lo vamos a hacer. Y con esto, no solo los vamos a frenar. Se inclinó hacia ella con una seriedad total. Los vamos a destruir legalmente. Laura se levantó. Tomó su bolso. Su hijo la esperaba. Y ya no era solo una madre enfrentando a un traidor. Era una mujer que había vencido con inteligencia y dignidad a quienes quisieron arrebatarle todo. Al llegar a casa, encontró a Daniel en la sala, viendo caricaturas con su peluche favorito en brazos. Al escuchar la puerta, corrió hacia ella y se lanzó a abrazarla con fuerza. Laura lo apretó contra su pecho. Había sido una semana larga. Más larga de lo que un niño de 7 años debería vivir, aunque ni él mismo alcanzara a comprender la magnitud del desastre que había evitado. ¿Te fuiste o no te fuiste, mami?, preguntó Daniel, mirándola con esa mezcla de curiosidad y ternura que solo los niños tienen. Laura le acarició la cabeza. No, mi amor. Me quedé cerca. Tenía que vigilar algo muy importante. Algo que tú me ayudaste a ver. Y estuviste muy valiente. Daniel no preguntó más. Solo sonrió como si su mundo volviera a sentirse seguro. Pero Laura sabía que ese mundo seguía en riesgo. Que Eduardo, acorralado, herido en su orgullo, estaba a punto de dar el siguiente paso. Y que ese paso sería peligroso. A las 6 de la tarde, sonó su celular. Número desconocido. Laura miró a Fernando, que estaba con ella en la cocina revisando el archivo digital de la denuncia que presentarían al día siguiente. Contesta, dijo el abogado. Ya tengo la aplicación grabando en segundo plano. Solo mantente tranquila. No cedas a su tono. No muestres rabia. Solo escucha y responde.
Necesitamos que hable lo suficiente para autoincriminarse. Laura asintió y deslizó el dedo sobre la pantalla. Hola. Del otro lado, la voz de Eduardo salió cargada de una tensión contenida que apenas podía disimular. ¿Dónde estás? Eso no importa, respondió ella con serenidad. ¿Desde qué número estás llamando? Tuve que usar otro teléfono. Ya me bloqueaste el mío. ¿Qué quieres, Eduardo? Hubo una pausa. Luego su tono cambió. Pasó de agresivo a supuestamente herido, como si aún pensara que podía apelar a la parte blanda de ella. Necesito que hablemos. Tú y yo. Lo que pasó esta mañana fue una locura. Nos malinterpretamos. Estás actuando como si yo fuera un delincuente. Laura permaneció en silencio unos segundos. ¿Y no lo eres? Claro que no. ¿Qué estás diciendo? Tú me conoces. Soy el padre de tu hijo. Soy tu esposo. El padre de mi hijo que intentó vaciar mis cuentas mientras fingía estar preocupado por mi vuelo. El esposo que firmó documentos a mis espaldas con su amante. Ese. Eduardo suspiró con fuerza. Estás exagerando. No fue así. No tienes idea de cómo me has hecho sentir. Como si fuera un intruso. Un ladrón. ¿No lo eres? Yo solo quería, hizo una pausa. Solo queríamos lo que también nos corresponde. Silvana y yo. Laura levantó la vista hacia Fernando, quien asentía mientras tomaba nota. Todo estaba saliendo como esperaban. ¿Incluyes a esa mujer como parte de nuestra familia ahora? Ella ha estado conmigo más de lo que imaginas. Y tú nunca nos diste lo suficiente. Siempre trabajando. Siempre en tu mundo. ¿Y yo? ¿Y todo lo que aporté? Aportaste un plan para deshacerte de mí. No. Que eso no es cierto. ¿No planeabas internarme con ayuda de una psiquiatra? ¿No tenías una cita ya agendada para declarar que estaba emocionalmente inestable? Eduardo guardó silencio. ¿Y la casa? ¿No pensabas transferirla a nombre de una empresa que resultó estar a nombre del hermano de tu amante? No es lo que crees. ¿Y qué es entonces? ¿Una coincidencia? Es justicia, Laura. Justicia por todo lo que me quitaste estos años. ¿Qué te quité? Mi lugar. Siempre fuiste tú la que brillaba. La que ganaba más. La que tomaba las decisiones. Yo solo era el adorno. ¿Sabes lo que es vivir sintiéndose invisible? ¿Y esa es tu justificación? ¿Hacerme desaparecer para tú sentirte alguien? Eduardo murmuró algo entre dientes. Fernando subió el volumen de la grabadora. Yo no quería que se saliera de control, dijo Eduardo finalmente. Solo queríamos empezar de nuevo. Tú no lo ibas a permitir nunca. Tienes razón. Nunca iba a permitir que me quitaras lo que me pertenece. Ni a mi hijo. En ese momento, Daniel apareció en la puerta del comedor. Escuchaba con atención, sin entenderlo todo, pero entendiendo lo suficiente. Mami, dijo con voz temblorosa. ¿Estás hablando con papá? Laura lo miró y le hizo una seña suave para que se acercara. Tomó su mano y lo sentó a su lado. Sí, estoy hablando con él. Daniel se quedó callado, pero las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. ¿Me va a quitar contigo? Nunca, le respondió ella en voz baja. Nunca te va a quitar de mi lado. En el teléfono, Eduardo escuchó todo. ¿Está ahí? ¿Estás usando a nuestro hijo para esto? Estoy protegiéndolo, respondió ella con calma. Como tú no lo hiciste. Eduardo soltó un bufido. Estás enferma. Tú necesitas ayuda. Y tú necesitas un abogado. Colgó. Fernando detuvo la grabación. Eso fue oro puro. Se autoincriminó 3 veces. Intento de fraude, abuso de confianza y cómplice con terceros. Mañana mismo llevamos esto al Ministerio Público. El caso ya no es solo civil. Ahora entra en el ámbito penal. Laura abrazó a Daniel con fuerza. Él escondió el rostro en su pecho, sollozando en silencio. Le acarició la espalda, susurrándole palabras que apenas podía pronunciar,
porque el nudo en su garganta era demasiado grande. A la mañana siguiente, Fernando y Laura presentaron la denuncia en la Fiscalía de Justicia Familiar y Patrimonial. Adjuntaron la grabación, los documentos revocados, las capturas de pantalla de las citas notariales, el intento de movimiento bancario y el historial de Silvana Armenta. Y allí vino la sorpresa. Uno de los fiscales revisó el expediente de Silvana y halló una denuncia laboral por falsificación de firmas en su antigua consultora. Había sido despedida por alterar contratos sin consentimiento de los clientes, en un caso que nunca llegó a juicio, pero que quedó asentado en un acuerdo extrajudicial. Fernando se frotó las manos. Eso nos da el ángulo perfecto. Si ella ya fue descubierta antes falsificando, y ahora lo intentó de nuevo contigo, podemos usar su historial como patrón de conducta. Y eso convierte todo esto en algo más que un intento. Es reincidencia. Laura no respondió. Solo sintió que por fin, poco a poco, el peso se le levantaba de la espalda. El mismo sistema que durante años pareció estar siempre del lado de los poderosos, esta vez, estaba del suyo. La fiscalía aceptó la denuncia formal. La casa no podía ser transferida. Las cuentas estaban protegidas. Y lo más importante, se inició una investigación por tentativa de fraude patrimonial, falsedad de documentos, y abuso emocional hacia una persona menor de edad. Esa noche, Laura se sentó en el sofá con Daniel. Vieron una película juntos. Rieron por momentos. Pero cuando él se quedó dormido, acurrucado junto a ella, Laura lo observó en silencio. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Sabía que Eduardo no se quedaría quieto. Y que Silvana no dejaría que la derrota la humillara sin luchar. Pero ahora ya no caminaba sola. La ley la acompañaba. Las pruebas estaban de su lado. Y su hijo dormía en paz. Eso era todo lo que necesitaba. Por ahora. Porque lo que venía después sería definitivo. Y ella no estaba dispuesta a perder. Ni un centímetro más. Ni una lágrima más. Ni un segundo más. El edificio de la Fiscalía General se alzaba como una torre de concreto entre avenidas congestionadas y rostros anónimos. Laura lo observaba desde el coche mientras Fernando revisaba por última vez los documentos. El maletín de cuero reposaba sobre sus piernas, y dentro, cada hoja era una herida abierta. Pruebas, capturas, grabaciones, testimonios. Todo lo necesario para que el sistema dejara de fingir que la justicia era opcional. ¿Estás lista?, preguntó Fernando sin mirarla. Y nadie está lista para esto, respondió ella con voz firme. Pero igual se hace. Entraron por la puerta principal a las 8:02 de la mañana. El ambiente olía a papelería, café recalentado y nervios contenidos. Fernando saludó a un funcionario con el que ya había hablado la tarde anterior. Laura entregó su identificación, firmó los formularios y fue guiada a una pequeña sala de espera con paredes blancas y una cámara discreta en la esquina. A las 8:17, Eduardo llegó. Vestía de negro, sin corbata. Silvana iba a su lado, con gafas oscuras y un blazer gris que no lograba esconder la expresión tensa de su rostro. Eduardo evitó mirar a Laura. Pero Silvana no. La observó con una mezcla de odio, desprecio y miedo. Porque sabía que todo estaba a punto de salir a la luz. El juez que dirigía la audiencia preliminar era un hombre de cabello blanco, cejas gruesas y voz pausada. Su tono transmitía autoridad sin esfuerzo. El tipo de juez que había visto más traiciones que bodas en su vida. Tomó asiento, revisó los expedientes, y pidió que comenzara la parte demandante. Fernando se puso de pie. Laura respiró hondo. Señoría, mi clienta fue víctima de una serie de actos premeditados por parte de su esposo y la señora Silvana Armenta Ortiz, con el fin de despojarla de su patrimonio, anular su capacidad legal y tomar posesión de su hijo menor de edad. Adjuntamos pruebas documentales, audios, grabaciones en video y testimonios. Además, presentamos evidencia de que los acusados intentaron utilizar un poder notarial obtenido mediante engaño, firmado durante una etapa de recuperación médica posterior a una cirugía mayor. El juez revisó los papeles, deteniéndose en los sellos, las fechas, las firmas. Hizo algunas anotaciones. Luego giró hacia Eduardo. Señor Ríos, ¿tiene algo que declarar? Eduardo se levantó. Su voz temblaba al principio, pero luego encontró un tono firme, casi indignado.
Señoría, todo esto es un malentendido. Mi esposa atraviesa una crisis emocional. Tiene antecedentes de ansiedad severa. Ha estado bajo presión constante por años. Yo solo intentaba protegerla. Firmó los documentos en plena conciencia. Lo que hicimos fue por el bien de la familia. No hubo engaño. Y no hubo intención de hacerle daño. Laura soltó una risa seca. No pudo contenerla. El juez levantó la vista. Señora Ortega, ¿desea decir algo? Laura se levantó sin prisa. Su vestido azul oscuro la hacía ver imponente, firme. Su voz no tembló ni una sola vez. Usaste mi recuperación médica como oportunidad. Eso no te hace inteligente, te hace cobarde. Firmé esos papeles con morfina en la sangre. Me dijiste que era una actualización del seguro. Nunca me diste opción. Y mientras yo dormía en el sofá, tú planeabas con tu amante cómo quitarme mi casa, mis cuentas, y a mi hijo. Tengo todo grabado. Silvana diciendo en 48 horas será nuestro. Tú gritando en el banco que mi esposa está fuera de la ciudad. Todo está aquí, y todo tiene fecha, hora, y contexto. Eduardo bajó la mirada. Silvana cruzó los brazos con fuerza. Además, continuó Laura, mi hijo habló. Le dijo a su maestra que tenía miedo. Que su papá le había dicho que cuando yo me fuera, él se iría a vivir con Silvana. Que iban a tener un perrito. Como si eso fuera suficiente para borrar a su madre. El juez pidió silencio con un leve movimiento de la mano. Luego solicitó que los audios y videos fueran presentados. La grabación en el banco. La llamada telefónica. La conversación interceptada entre Eduardo y Silvana. Cada palabra llenó la sala como una sentencia. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Cuando terminaron, el juez se recostó en su asiento. Después de escuchar las pruebas, y dado que hay indicios claros de falsedad documental, intención de fraude, y manipulación emocional hacia un menor, procedo a emitir las siguientes medidas cautelares. Orden de alejamiento contra el señor Eduardo Ríos y la señora Silvana Armenta, en favor de la señora Laura Ortega y su hijo menor. Además, se ordena el congelamiento de cualquier intento de transferencia patrimonial hasta que se resuelva la causa principal. Eduardo se desmoronó. Literalmente. Se dejó caer en la silla, como si todo el aire de sus pulmones se hubiese evaporado. Silvana tomó su bolso y salió de la sala sin mirar atrás. El juez pidió que se coordinaran con servicios sociales. Horas después, una trabajadora social visitó la escuela de Daniel. Habló con su maestra, con la orientadora, y luego con el propio niño. En su informe dejó asentado que Daniel relató con claridad que su padre le había dicho que pronto viviría con él y con Silvana, y que su madre estaba muy cansada para cuidar de él. También se reportaron actitudes evasivas de parte de Eduardo en reuniones escolares previas, donde evadía temas emocionales y se limitaba a hablar de logística, horarios y rutinas. El informe fue lapidario. Se confirma negligencia emocional y tentativa de manipulación del entorno del menor con fines de separación forzada del núcleo materno. Laura recibió el documento en casa y lo leyó en silencio. Cada palabra era un puñal, pero también era un ladrillo en la muralla que la protegía. Daniel jugaba en el jardín trasero con un avión de papel. No sabía que su historia estaba siendo escrita en expedientes oficiales, ni que su voz, pequeña y temblorosa, había sido la más poderosa de todas. Esa misma semana, Fernando recibió una llamada de la fiscalía. Tenemos una propuesta, le dijeron. Si la parte afectada está de acuerdo, podemos ofrecer un acuerdo para evitar un juicio largo. Eduardo y Silvana estaban dispuestos a aceptar responsabilidad formal con tal de evitar la cárcel. El trato consistía en 3 años de libertad condicional, restitución completa de cualquier movimiento económico fallido, pérdida de derechos sobre cualquier bien compartido. Antecedentes penales por intento de fraude y falsedad documental, y renuncia voluntaria a la patria potestad compartida. Fernando colgó y miró a Laura. ¿Qué opinas? Quiero que él quede marcado. Quiero que el mundo sepa quién es. Pero más que nada, quiero estar tranquila. Quiero que mi hijo crezca sin tener que ver en sus ojos ese reflejo. Entonces, aceptamos. Firmaron el acuerdo 2 días después. Eduardo no miró a Laura ni una sola vez. Silvana llevaba el rostro oculto tras unas gafas negras que no disimulaban su derrota. La firma fue rápida,
casi rutinaria. Como si los intentos de traición, robo y destrucción emocional pudieran cerrarse con una tinta negra sobre papel beige. Cuando Laura salió del edificio con Fernando, respiró el aire más limpio que había sentido en meses. Era como si el peso hubiera dejado de colgarle del pecho. En la casa, Daniel esperaba con un dibujo. «Eres mi heroína», decía, con una figura de palito que tenía una capa roja. Ella sonrió. Lo abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sin miedo. Había ganado. No solo el caso. También la certeza de que ningún intento de manipulación, ni la traición más profunda, ni los documentos falsos ni las palabras frías podían contra una madre decidida a proteger lo suyo. Y esa batalla, la que no está en las leyes ni en los expedientes, sino en el corazón, esa ya la había vencido. El tiempo no borra, pero transforma. Lo que alguna vez fue un campo de guerra emocional, hoy era un hogar tranquilo. Las paredes que antes guardaban secretos y tensión, ahora tenían dibujos pegados con cinta adhesiva, frases escritas con marcador y olor a galletas recién horneadas. Daniel, con 12 años cumplidos, había crecido más alto de lo que Laura imaginaba. Tenía la voz más grave, la mirada más firme, pero conservaba los mismos ojos atentos que, 5 años atrás, le habían revelado una verdad que lo cambió todo. Seguía durmiendo con la ventana entreabierta y seguía poniendo el despertador media hora antes de lo necesario, solo para prepararse sin prisas. Laura decía que era porque le gustaba el silencio de la mañana. Pero ella sabía que era otra cosa. Sabía que Daniel, aunque no lo dijera, había aprendido desde muy pequeño que todo podía cambiar de un momento a otro. Y quería estar listo, por si acaso. Laura había vendido la casa un año después de ganar el juicio. No quería seguir habitando los mismos espacios donde Eduardo planeó su ruina. Se mudó a una vivienda más pequeña, pero luminosa, con jardín y una cocina abierta que se convirtió en el centro de su nueva vida. Conservó pocos muebles, pocos objetos. Lo esencial. Como si su alma también necesitara espacio para respirar. Trabajaba de forma independiente ahora. Dejó la consultora y creó su propio proyecto de asesoría financiera para mujeres en situación de vulnerabilidad legal. Tenía 2 empleadas, 3 clientes grandes y un centenar de historias que cada día confirmaban que su lucha no había sido en vano. Esa mañana, Daniel salió del colegio con un sobre en la mano. Caminó hasta el coche con una sonrisa que no pudo ocultar. «Mami», dijo mientras se abrochaba el cinturón. «Me dieron esto». Laura tomó el sobre y lo abrió con cuidado. El logotipo de la Fundación Académica Renace estaba impreso en el encabezado. Leyó la carta 2 veces. Luego lo miró. Tenía el corazón agitado. «Te ofrecieron la beca completa». Daniela asintió sin hablar. «Eres increíble», dijo ella al fin. «Absolutamente increíble». Esa noche, Laura fue hasta su escritorio. Abrió una pequeña caja de madera que guardaba en el fondo del cajón. Sacó una hoja doblada en 3. Era una carta escrita a mano con tinta azul, en un papel simple. Había estado guardada ahí desde hacía 5 años. Le escribió en medio del caos, cuando la verdad comenzaba a salir, y la vida todavía pendía de un hilo. Nunca se la había mostrado. Hasta hoy. «Daniel», le dijo mientras él hacía tarea en la mesa del comedor, «tengo algo para ti». Le entregó la carta sin decir más. Daniel la abrió con las manos temblorosas. Al leer, su rostro cambió. Sus ojos se nublaron. Se mordió los labios. Terminó de leer y la sostuvo contra el pecho. «¿La escribiste cuando todo pasó?» «Sí. Nunca supe si era el momento. Pero ahora sé que sí lo es». Daniel la abrazó. No dijo nada. No hizo falta. Al día siguiente, Laura recibió una notificación legal. El remitente era un despacho que no reconocía. Abrió el documento con la misma frialdad que había aprendido a cultivar en los últimos años. Silvana Armenta intentaba contactarla. A través de un abogado. No por negocios, ni por disculpas. El documento era breve, ambiguo. Decía que deseaba hacerle llegar unas palabras, que había cambiado, que buscaba el perdón no para redimirse, sino para cerrar un ciclo. Pedía una reunión, cara a cara. Laura cerró el sobre. Lo colocó sobre la mesa. Lo miró durante 5 minutos. Luego se levantó,
Fue a la cocina, sacó un fósforo de la caja y lo encendió. Observó cómo el fuego consumía el documento centímetro a centímetro hasta que se convirtió en cenizas negras. Silvana no merecía nada. 2 semanas después, Laura encontró otro sobre en el buzón. Esta vez, la letra era inconfundible. Eduardo. El nombre ni siquiera necesitaba firma. Su trazo estaba tatuado en su memoria. Se sentó en el jardín. El cielo estaba despejado. Abrió el sobre sin emoción. La carta era larga. Decía que había perdido el empleo. Que Silvana lo había dejado. Que sus padres ya no querían saber de él. Que vivía en un departamento rentado y que cada día se arrepentía más. Hablaba de soledad, de remordimiento. De cuánto extrañaba a Daniel. De cuánto le extrañaba a ella. Pedía perdón. No esperaba nada. Solo decía que necesitaba decirlo. Laura dobló la carta con calma. Se levantó. Entró en casa. La arrojó al fuego de la chimenea y se quedó observando las llamas hasta que no quedó ni rastro. Daniel jamás preguntó si su padre había escrito. Como si supiera que esa puerta no debía abrirse. 2 años atrás, Laura había tenido una pareja. Duró poco. Fue amable, paciente, pero Laura no era la misma. Había heridas que no necesitaban amor para sanar. Necesitaban tiempo. Y el tiempo, por fin, estaba haciendo su trabajo. Esa noche, Daniel se acercó a ella mientras cenaban. ¿Alguna vez vas a contar esta historia completa? Laura lo miró. ¿A qué te refieres? A lo que pasó. Todo. Desde el principio. Lo que hiciste. Lo que él intentó. ¿Se lo vas a contar a alguien? Laura dejó los cubiertos. Pensó durante varios segundos. Tal vez no lo cuente como una historia mía, dijo. Pero sí como una historia que le puede pasar a cualquiera. Una historia donde una madre creyó que estaba segura hasta que la traicionaron. Y donde un niño de 7 años, sin quererlo, salvó a su madre de perderlo todo. Daniel la miró con esa intensidad que ya no era de niño, pero aún no era de adulto. ¿Y crees que alguien te habría creído si yo no decía nada? Laura bajó la mirada. Tal vez no. Entonces, ¿por qué no me lo agradeciste más veces? Laura sonrió. Porque desde que lo hiciste, nunca dejé de agradecerlo. Solo que no siempre con palabras. Daniel se levantó, le besó la frente y subió a su cuarto. La puerta se cerró despacio. Laura se quedó sentada. Miró la lámpara encendida sobre la mesa, el reloj que marcaba las 10:47, el mantel que ella misma había cosido durante las noches más duras. Se permitió una lágrima. Solo una. Y no de tristeza. Ni siquiera de alivio. Era una lágrima de cierre. Porque ya no quedaba nada por arreglar, ni nada por recuperar. La historia había terminado. Y en su voz interna, como si alguien le dictara desde lo profundo del alma, Laura supo que, si algún día decidía compartir lo vivido, empezaría así. El dinero no mide el amor. Mide la codicia. Y a veces, la traición no viene de un enemigo, sino de quien duerme a tu lado. Pero también es cierto que el amor más puro puede venir de un hijo de 7 años que, con un susurro, te salva la vida. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.